Nunca pensé que el jardín de mi mansión pudiera transformarse en un lugar tan especial otra vez. Después de años de descuido, decidí que era hora de darle una nueva vida. Mi nombre es Alejandro, y soy un hombre que ha alcanzado el éxito y la riqueza, pero a veces siento que he perdido algo más importante en el camino. Así fue como comenzó todo, con la decisión de contratar a un nuevo jardinero. Después de una búsqueda exhaustiva, encontré a Javier. Desde el momento en que lo vi, supe que había algo diferente en él. Era joven, probablemente en sus veintitantos, con una energía y dedicación que me impresionaron de inmediato. Observaba desde la ventana de mi estudio mientras trabajaba diligentemente, cavando, plantando y arreglando cada rincón del jardín con una precisión y pasión que rara vez se ve en estos días. Mientras lo observaba, no pude evitar recordar mi infancia. Mi madre y yo solíamos pasar horas en el jardín, cuidando las flores, podando los arbustos y simplemente disfrutando del tiempo juntos. El jardín siempre fue un lugar especial para mí, lleno de recuerdos felices. Pero después de su muerte, el jardín cayó en el olvido, al igual que muchos otros aspectos de mi vida que alguna vez fueron importantes. Contratar a Javier era mi intento de recuperar esa conexión perdida con mi pasado. Un día, mientras paseaba por el jardín, decidí acercarme y hablar con Javier. Quería conocer más sobre él y agradecerle por el increíble trabajo que estaba haciendo. Nos sentamos en un banco bajo la sombra de un viejo roble y comenzamos a charlar. Me contó que había crecido en un pequeño pueblo y que su amor por la jardinería le había sido inculcado por su abuela, quien tenía un jardín hermoso en su casa. Mientras hablábamos, noté algo que me dejó atónito. Alrededor del cuello de Javier colgaba un collar que reconocí al instante. Era el mismo collar que había perdido hace 14 años, un objeto de gran valor sentimental para mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido y una mezcla de emociones me invadió: incredulidad, confusión y una pizca de esperanza. ¿Cómo era posible que Javier tuviera ese collar? No pude contener mi curiosidad y le pregunté sobre el collar. Javier parecía sorprendido por mi pregunta y me explicó que el collar le había sido dado por su abuela, quien lo encontró hace muchos años. Me contó que siempre había sentido una conexión especial con ese collar, aunque nunca supo de dónde venía. Mientras escuchaba su historia, no podía dejar de pensar en el día en que perdí el collar. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era un regalo de mi madre, un símbolo de su amor y protección. Lo había llevado conmigo a todas partes hasta que desapareció misteriosamente. La pérdida del collar fue un golpe devastador para mí y nunca pude superar completamente esa pérdida. Me sentí aliviado al saber que el collar había estado en buenas manos todo este tiempo, pero también sentí una sospecha creciente. ¿Cómo era posible que el collar hubiera terminado con la abuela de Javier? Decidí investigar más a fondo. Había algo en esta historia que no cuadraba, y necesitaba respuestas. Comencé a indagar sobre el pasado de Javier y su familia. Descubrí que la abuela de Javier había trabajado como sirvienta en una de las propiedades vecinas hace muchos años. La conexión entre nuestras vidas comenzaba a hacerse más clara, pero aún había muchas preguntas sin respuesta. Mientras tanto, Javier también sentía curiosidad por mi interés en el collar. Decidió hablar con su abuela, quien le contó una historia sorprendente. El collar fue encontrado en el jardín de mi mansión hace 14 años, el mismo día en que mi madre falleció. Esta revelación me dejó conmocionado. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Comencé a cuestionar todo lo que sabía sobre mi pasado y la misteriosa desaparición del collar. A medida que continuábamos nuestras investigaciones, descubrimos que nuestras familias estaban entrelazadas de maneras que nunca habíamos imaginado. Mi madre y la abuela de Javier eran amigas cercanas, y el collar tenía un significado especial para ambas. Descubrimos que el collar fue un regalo de mi madre a la abuela de Javier en un momento de necesidad. Sin embargo, cuando mi madre falleció, el collar se perdió en la confusión y el dolor que siguieron. Me di cuenta de que el collar era más que un simple objeto de valor sentimental. Era un símbolo de la conexión entre nuestras familias y el amor que compartieron. Esta revelación trajo un nuevo sentido de paz y comprensión a mi vida. Con la verdad finalmente revelada, Javier y yo comenzamos a sanar las heridas del pasado. Me disculpé por mi desconfianza inicial y agradecí a Javier por cuidar del collar todos estos años. Javier,
por su parte, sintió una profunda gratitud por haber encontrado a alguien que comprendiera el verdadero valor del collar. Decidimos organizar una ceremonia en el jardín para honrar a nuestros seres queridos y la conexión que compartimos. Invitamos a amigos y familiares, y durante la ceremonia, le devolví el collar a Javier, reconociendo que ahora pertenecía a ambos. La ceremonia fue un momento de catarsis y redención para todos los presentes. Sentí que finalmente había encontrado la paz que buscaba, y Javier se sintió más conectado que nunca con su herencia y su familia. Con el pasado finalmente en paz, Javier y yo decidimos trabajar juntos para transformar el jardín en un lugar de belleza y serenidad. El jardín se convirtió en un símbolo de nuestra nueva amistad y la conexión entre nuestras familias. Encontré un nuevo propósito en mi vida, dedicándome a proyectos que honraran la memoria de mi madre y la abuela de Javier. Javier, por su parte, se sintió inspirado por mi historia y decidió seguir sus propios sueños, sabiendo que siempre tendría un amigo y mentor en mí. La historia terminó con Javier y yo caminando juntos por el jardín, rodeados de flores y árboles que simbolizaban el crecimiento y la renovación. Ambos sabíamos que, aunque el pasado estuvo lleno de dolor y pérdida, el futuro estaba lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Después de descubrir que Javier llevaba el collar que había perdido hace 14 años, no pude dejar de pensar en ello. Mi mente se llenó de recuerdos del día en que el collar desapareció. Era un regalo de mi madre, un símbolo de su amor y protección. Para mí, ese collar representaba mucho más que un simple adorno, era un vínculo tangible con mi madre y los momentos felices que compartimos. Recuerdo claramente el día en que lo perdí. Era una tarde soleada, y estaba jugando en el jardín. Mi madre estaba sentada en un banco, leyendo un libro, mientras yo corría de un lado a otro, disfrutando de la libertad que solo un niño puede experimentar. De repente, me di cuenta de que el collar ya no estaba alrededor de mi cuello. Busqué por todas partes, pero no pude encontrarlo. Mi madre me consoló, diciéndome que probablemente lo encontraríamos más tarde, pero ese momento nunca llegó. La pérdida del collar fue un golpe devastador para mí, y nunca pude superar completamente esa pérdida. Decidí que necesitaba saber más sobre cómo el collar había llegado a manos de Javier. La curiosidad y la necesidad de respuestas me impulsaron a confrontarlo. Un día, mientras él trabajaba en el jardín, me acerqué y le pregunté directamente sobre el collar. La expresión de sorpresa en su rostro fue genuina. Me explicó que el collar le había sido dado por su abuela, quien lo encontró hace muchos años. Javier parecía tan desconcertado como yo por la coincidencia. La historia de Javier solo aumentó mi confusión. ¿Cómo era posible que el collar hubiera terminado con la abuela de Javier? Decidí que debía investigar más a fondo. Sentía que había más en esta historia de lo que parecía a simple vista. Comencé a hacer preguntas y a buscar información sobre el pasado de Javier y su familia. Descubrí que la abuela de Javier había trabajado como sirvienta en una de las propiedades vecinas hace muchos años. Esta conexión comenzó a aclarar algunas cosas, pero aún había muchas preguntas sin respuesta. Mientras tanto, Javier también sentía curiosidad por mi interés en el collar. Decidió hablar con su abuela para obtener más información. La abuela de Javier le contó una historia sorprendente. Resulta que el collar fue encontrado en el jardín de mi mansión hace 14 años, el mismo día en que mi madre falleció. Esta revelación me dejó conmocionado. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Comencé a cuestionar todo lo que sabía sobre mi pasado y la misteriosa desaparición del collar. La historia de la abuela de Javier me hizo recordar el dolor y la confusión de ese día. La muerte de mi madre fue un golpe devastador para mí y para mi familia. En medio de nuestro dolor, el collar desapareció y nunca volvimos a verlo. Ahora, 14 años después, había reaparecido de una manera que nunca hubiera imaginado. Decidí que necesitaba hablar con la abuela de Javier directamente. Javier organizó una reunión y una tarde nos encontramos en su casa. La abuela de Javier era una mujer amable y sabia, con una mirada que transmitía una vida llena de experiencias. Me contó cómo había encontrado el collar en el jardín de mi mansión el día en que mi madre falleció. Lo había guardado, pensando que algún día podría encontrar a su dueño. La historia de la abuela de Javier me conmovió profundamente.
Me di cuenta de que el collar había sido un testigo silencioso de uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Pero también me di cuenta de que había sido cuidado y preservado por una familia que lo valoraba tanto como yo. A medida que continuábamos nuestras investigaciones, descubrimos que nuestras familias estaban entrelazadas de maneras que nunca habíamos imaginado. Mi madre y la abuela de Javier eran amigas cercanas, y el collar tenía un significado especial para ambas. Descubrimos que el collar fue un regalo de mi madre a la abuela de Javier en un momento de necesidad. Sin embargo, cuando mi madre falleció, el collar se perdió en la confusión y el dolor que siguieron. Me di cuenta de que el collar era más que un simple objeto de valor sentimental. Era un símbolo de la conexión entre nuestras familias y el amor que compartieron. Esta revelación trajo un nuevo sentido de paz y comprensión a mi vida. Con la verdad finalmente revelada, Javier y yo comenzamos a sanar las heridas del pasado. Me disculpé por mi desconfianza inicial y agradecí a Javier por cuidar del collar todos estos años. Javier, por su parte, sintió una profunda gratitud por haber encontrado a alguien que comprendiera el verdadero valor del collar. Decidimos organizar una ceremonia en el jardín para honrar a nuestros seres queridos y la conexión que compartimos. Invitamos a amigos y familiares, y durante la ceremonia, le devolví el collar a Javier, reconociendo que ahora pertenecía a ambos. La ceremonia fue un momento de catarsis y redención para todos los presentes. Sentí que finalmente había encontrado la paz que buscaba, y Javier se sintió más conectado que nunca con su herencia y su familia. Con el pasado finalmente en paz, Javier y yo decidimos trabajar juntos para transformar el jardín en un lugar de belleza y serenidad. El jardín se convirtió en un símbolo de nuestra nueva amistad y la conexión entre nuestras familias. Encontré un nuevo propósito en mi vida, dedicándome a proyectos que honraran la memoria de mi madre y la abuela de Javier. Javier, por su parte, se sintió inspirado por mi historia y decidió seguir sus propios sueños, sabiendo que siempre tendría un amigo y mentor en mí. La historia terminó con Javier y yo caminando juntos por el jardín, rodeados de flores y árboles que simbolizaban el crecimiento y la renovación. Ambos sabíamos que, aunque el pasado estuvo lleno de dolor y pérdida, el futuro estaba lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Después de la revelación sobre el collar y la conexión entre nuestras familias, no pude dejar de pensar en las implicaciones de todo lo que había descubierto. Me sentía como si estuviera desenterrando capas de mi pasado que habían estado enterradas durante mucho tiempo. Decidí que necesitaba saber más, no solo por mi propia paz mental, sino también para entender completamente la historia de nuestras familias. Comencé a investigar más a fondo el pasado de Javier y su familia. Me sorprendió descubrir que la abuela de Javier, Carmen, había trabajado como sirvienta en una de las propiedades vecinas hace muchos años. Esta propiedad pertenecía a una familia adinerada que había sido amiga cercana de mi madre. La conexión entre nuestras vidas comenzó a hacerse más clara, pero aún había muchas preguntas sin respuesta. Mientras tanto, Javier también sentía curiosidad por mi interés en el collar. Decidió hablar con su abuela Carmen para obtener más información. Carmen le contó una historia que Javier nunca había escuchado antes. Resulta que el collar fue encontrado en el jardín de mi mansión hace 14 años, el mismo día en que mi madre falleció. Carmen había estado trabajando en la propiedad vecina en ese momento y, al enterarse de la tragedia, se acercó para ofrecer su ayuda. Fue entonces cuando encontró el collar en el jardín y decidió guardarlo, pensando que algún día podría encontrar a su dueño. Esta revelación me dejó conmocionado. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Comencé a cuestionar todo lo que sabía sobre mi pasado y la misteriosa desaparición del collar. Decidí que necesitaba hablar con Carmen directamente para obtener más detalles sobre ese día. Javier organizó una reunión en su casa, y una tarde nos encontramos con Carmen. Ella era una mujer amable y sabia, con una mirada que transmitía una vida llena de experiencias. Me contó cómo había encontrado el collar en el jardín de mi mansión el día en que mi madre falleció. Lo había guardado, pensando que algún día podría encontrar a su dueño. Carmen también me habló de su amistad con mi madre y de los momentos que compartieron juntas. La historia de Carmen me conmovió profundamente. Me di cuenta de que el collar había sido un testigo silencioso de uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Pero también me di cuenta de que había sido cuidado y preservado por una familia que lo valoraba tanto como yo.
A medida que continuábamos nuestras investigaciones, descubrimos que nuestras familias estaban entrelazadas de maneras que nunca habíamos imaginado. Mi madre y Carmen eran amigas cercanas, y el collar tenía un significado especial para ambas. Descubrimos que el collar fue un regalo de mi madre a Carmen en un momento de necesidad. Sin embargo, cuando mi madre falleció, el collar se perdió en la confusión y el dolor que siguieron. Esta revelación trajo un nuevo sentido de paz y comprensión a mi vida. Me di cuenta de que el collar era más que un simple objeto de valor sentimental. Era un símbolo de la conexión entre nuestras familias y el amor que compartieron. Con la verdad finalmente revelada, Javier y yo comenzamos a sanar las heridas del pasado. Me disculpé por mi desconfianza inicial y agradecí a Javier por cuidar del collar todos estos años. Javier, por su parte, sintió una profunda gratitud por haber encontrado a alguien que comprendiera el verdadero valor del collar. Decidimos organizar una ceremonia en el jardín para honrar a nuestros seres queridos y la conexión que compartimos. Invitamos a amigos y familiares, y durante la ceremonia, le devolví el collar a Javier, reconociendo que ahora pertenecía a ambos. La ceremonia fue un momento de catarsis y redención para todos los presentes. Sentí que finalmente había encontrado la paz que buscaba, y Javier se sintió más conectado que nunca con su herencia y su familia. Con el pasado finalmente en paz, Javier y yo decidimos trabajar juntos para transformar el jardín en un lugar de belleza y serenidad. El jardín se convirtió en un símbolo de nuestra nueva amistad y la conexión entre nuestras familias. Encontré un nuevo propósito en mi vida, dedicándome a proyectos que honraran la memoria de mi madre y Carmen. Javier, por su parte, se sintió inspirado por mi historia y decidió seguir sus propios sueños, sabiendo que siempre tendría un amigo y mentor en mí. La historia terminó con Javier y yo caminando juntos por el jardín, rodeados de flores y árboles que simbolizaban el crecimiento y la renovación. Ambos sabíamos que, aunque el pasado estuvo lleno de dolor y pérdida, el futuro estaba lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Después de descubrir la conexión entre nuestras familias, Javier y yo decidimos que no podíamos dejar las cosas así. Había demasiadas preguntas sin respuesta y demasiados cabos sueltos. Sentíamos que había más secretos por descubrir, y ambos estábamos decididos a llegar al fondo de todo. Así que comenzamos a investigar juntos, decididos a desenterrar la verdad, sin importar lo que encontráramos. Decidimos empezar por revisar los viejos documentos y cartas que mi madre había dejado. Había una caja en el ático de la mansión que contenía recuerdos y papeles antiguos. Subimos juntos, y mientras removíamos el polvo de los viejos pergaminos y fotos, empezamos a encontrar pistas que nos llevaron a descubrir más sobre la relación entre nuestras familias. Encontramos cartas que mi madre y Carmen se habían escrito a lo largo de los años. Las cartas revelaban una amistad profunda y sincera. Hablaban de sus sueños, sus miedos y sus esperanzas para el futuro. También descubrimos que mi madre había ayudado a Carmen en momentos de necesidad, proporcionándole apoyo financiero y emocional cuando más lo necesitaba. Una carta en particular llamó nuestra atención. Era una carta que mi madre había escrito a Carmen poco antes de su muerte. En ella, mi madre mencionaba el collar y cómo esperaba que algún día pudiera ser un símbolo de la amistad y el amor que compartían. Esta carta nos conmovió profundamente y nos hizo darnos cuenta de lo importante que era el collar para ambas mujeres. Decidimos que necesitábamos hablar con más personas que conocieran a nuestras familias. Hablamos con antiguos vecinos, amigos y familiares, recopilando historias y recuerdos que nos ayudaron a entender mejor la conexión entre nuestras familias. Descubrimos que nuestras madres habían sido inseparables desde la infancia y que habían compartido muchos momentos importantes juntas. Una de las personas con las que hablamos fue la hermana de mi madre, mi tía Elena. Ella nos contó cómo mi madre y Carmen se habían conocido en la escuela y cómo su amistad había crecido a lo largo de los años. Nos habló de los momentos difíciles que habían enfrentado juntas y de cómo siempre se habían apoyado mutuamente. También nos contó sobre el día en que mi madre le dio el collar a Carmen, un gesto de amor y gratitud que simbolizaba su amistad. A medida que recopilábamos más información, empezamos a ver el cuadro completo. Nuestras familias estaban conectadas de maneras que nunca habíamos imaginado. La amistad entre mi madre y Carmen había sido un vínculo fuerte y duradero, y el collar era un símbolo de esa conexión. Nos dimos cuenta de que nuestras vidas estaban entrelazadas de una manera profunda y significativa.
Con esta nueva comprensión, Javier y yo decidimos que necesitábamos hacer algo para honrar la memoria de nuestras madres y la conexión que compartían. Decidimos organizar una ceremonia en el jardín para celebrar su amistad y el amor que compartían. Invitamos a amigos y familiares, y durante la ceremonia, compartimos las historias y recuerdos que habíamos recopilado. La ceremonia fue un momento de catarsis y redención para todos los presentes. Sentí que finalmente había encontrado la paz que buscaba, y Javier se sintió más conectado que nunca con su herencia y su familia. Durante la ceremonia, le devolví el collar a Javier, reconociendo que ahora pertenecía a ambos. El collar se había convertido en un símbolo de nuestra nueva amistad y la conexión entre nuestras familias. Después de la ceremonia, Javier y yo decidimos que queríamos hacer más para honrar la memoria de nuestras madres. Comenzamos a trabajar juntos en proyectos que celebraran su legado y la conexión entre nuestras familias. Transformamos el jardín en un lugar de belleza y serenidad, plantando flores y árboles que simbolizaban el crecimiento y la renovación. También decidimos iniciar una fundación en honor a nuestras madres, dedicada a apoyar a personas en situaciones de necesidad, tal como mi madre había apoyado a Carmen. La fundación se convirtió en un proyecto que nos unió aún más y nos dio un sentido de propósito y significado. A medida que trabajábamos juntos, Javier y yo nos hicimos más cercanos. Nos dimos cuenta de que compartíamos muchos valores y sueños similares. Nuestra amistad creció y se fortaleció, y ambos encontramos en el otro un amigo y confidente en quien podíamos confiar. La historia de nuestras familias y la conexión que compartían se convirtió en una fuente de inspiración para nosotros. Nos recordó la importancia de la amistad, el amor y el apoyo mutuo. Nos enseñó que, aunque el pasado puede estar lleno de dolor y pérdida, también puede ser una fuente de fuerza y esperanza. Con el pasado finalmente en paz, Javier y yo decidimos que queríamos seguir trabajando juntos para hacer del mundo un lugar mejor. Nos comprometimos a continuar el legado de nuestras madres y a honrar su memoria en todo lo que hacíamos. El jardín se convirtió en un símbolo de nuestra nueva amistad y la conexión entre nuestras familias, un lugar donde podíamos recordar el pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. La historia terminó con Javier y yo caminando juntos por el jardín, rodeados de flores y árboles que simbolizaban el crecimiento y la renovación. Ambos sabíamos que, aunque el pasado estuvo lleno de dolor y pérdida, el futuro estaba lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Y así, con el corazón lleno de gratitud y el espíritu renovado, nos embarcamos en un nuevo capítulo de nuestras vidas, sabiendo que siempre tendríamos el apoyo y la amistad del otro. Con la verdad finalmente revelada y nuestras familias entrelazadas de maneras que nunca habíamos imaginado, Javier y yo comenzamos a sanar las heridas del pasado. La ceremonia en el jardín había sido un momento de catarsis y redención, pero sabíamos que aún teníamos más trabajo por hacer para honrar verdaderamente la memoria de nuestras madres y la conexión que compartían. Después de la ceremonia, Javier y yo nos sentamos en el jardín, rodeados por el aroma dulce de las flores y el susurro suave de las hojas movidas por el viento. Hablamos durante horas, compartiendo historias de nuestras madres y reflexionando sobre el impacto que habían tenido en nuestras vidas. Fue en ese momento que decidimos que queríamos hacer algo más grande, algo que realmente honrara su legado. Decidimos iniciar una fundación en honor a nuestras madres, dedicada a apoyar a personas en situaciones de necesidad, tal como mi madre había apoyado a Carmen. La fundación se convertiría en un proyecto que nos uniría aún más y nos daría un sentido de propósito y significado. Queríamos que la fundación no solo fuera un tributo a nuestras madres, sino también una manera de continuar su legado de amor y generosidad. El primer paso fue establecer los objetivos de la fundación. Nos sentamos juntos y discutimos lo que queríamos lograr. Decidimos que la fundación se centraría en proporcionar apoyo financiero y emocional a familias en situaciones de crisis, ofrecer becas a jóvenes talentosos que no pudieran permitirse una educación superior, y crear programas comunitarios que fomentaran la amistad y el apoyo mutuo. Una vez que tuvimos claros nuestros objetivos, comenzamos a trabajar en los detalles prácticos. Javier y yo pasamos semanas investigando cómo establecer una fundación, reuniéndonos con abogados y contadores, y llenando montones de papeleo. Fue un proceso arduo, pero estábamos decididos a hacerlo bien. Queríamos que la fundación fuera un reflejo de los valores y principios que nuestras madres nos habían inculcado. Mientras trabajábamos en la fundación, también continuamos transformando el jardín.
Plantamos nuevas flores y árboles, creamos senderos serpenteantes y construimos bancos donde la gente pudiera sentarse y reflexionar. Queríamos que el jardín fuera un lugar de belleza y serenidad, un santuario donde la gente pudiera venir a encontrar paz y consuelo. Cada planta que añadimos, cada rincón que diseñamos, fue hecho con amor y dedicación, pensando en nuestras madres y en el legado que queríamos dejar. A medida que el jardín florecía, nuestra amistad también crecía. Javier y yo nos hicimos más cercanos, compartiendo no solo nuestro trabajo y nuestras metas, sino también nuestras esperanzas y sueños. Nos dimos cuenta de que, aunque veníamos de mundos diferentes, compartíamos muchos valores y aspiraciones similares. Nuestra amistad se convirtió en una fuente de fortaleza y apoyo para ambos. Finalmente, llegó el día en que la fundación estaba lista para ser lanzada. Organizamos un evento en el jardín, invitando a amigos, familiares y miembros de la comunidad. Fue una tarde hermosa, con el sol brillando y las flores en plena floración. Durante el evento, compartimos la historia de nuestras madres y la conexión que compartían, y explicamos los objetivos de la fundación. La respuesta fue abrumadoramente positiva. La gente se conmovió con nuestra historia y se mostró entusiasta por apoyar nuestra misión. Recibimos donaciones generosas y promesas de apoyo continuo. Fue un momento de gran orgullo y emoción para ambos. Sentimos que estábamos haciendo algo verdaderamente significativo, algo que honraría a nuestras madres y haría una diferencia en la vida de muchas personas. Con la fundación en marcha, Javier y yo nos dedicamos a trabajar en nuestros programas y proyectos. Organizamos eventos comunitarios, ofrecimos talleres y actividades para jóvenes, y proporcionamos apoyo a familias en crisis. Cada día, veíamos el impacto positivo que estábamos teniendo en la comunidad, y eso nos llenaba de satisfacción y gratitud. A medida que pasaba el tiempo, también nos dimos cuenta de que habíamos encontrado un nuevo propósito en nuestras vidas. La fundación nos dio una razón para levantarnos cada mañana, una misión que nos motivaba y nos inspiraba. Nos dimos cuenta de que, aunque habíamos perdido a nuestras madres, su legado vivía en nosotros y en el trabajo que estábamos haciendo. Nuestra amistad también continuó creciendo y fortaleciéndose. Nos convertimos en confidentes y apoyos mutuos, compartiendo nuestras alegrías y nuestras penas, nuestros éxitos y nuestros desafíos. Nos dimos cuenta de que habíamos encontrado en el otro no solo un amigo, sino también un hermano, alguien en quien podíamos confiar y con quien podíamos contar en cualquier momento. Un día, mientras caminábamos juntos por el jardín, rodeados de flores y árboles que simbolizaban el crecimiento y la renovación, nos detuvimos y miramos a nuestro alrededor. Sentimos una profunda gratitud por todo lo que habíamos logrado y por la amistad que habíamos encontrado. Sabíamos que, aunque el pasado había estado lleno de dolor y pérdida, el futuro estaba lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Con el corazón lleno de gratitud y el espíritu renovado, nos embarcamos en un nuevo capítulo de nuestras vidas, sabiendo que siempre tendríamos el apoyo y la amistad del otro. La historia de nuestras madres y la conexión que compartían se convirtió en una fuente de inspiración continua para nosotros. Nos recordó la importancia de la amistad, el amor y el apoyo mutuo, y nos enseñó que, aunque el pasado puede estar lleno de dolor, también puede ser una fuente de fuerza y esperanza. Y así, con el pasado finalmente en paz y un futuro lleno de promesas, Javier y yo continuamos nuestro trabajo, honrando la memoria de nuestras madres y haciendo del mundo un lugar mejor, un día a la vez. Con el pasado finalmente en paz y la fundación en pleno funcionamiento, Javier y yo nos sentimos más motivados que nunca para continuar nuestro trabajo. Habíamos logrado mucho hasta ahora, pero sabíamos que aún había mucho más por hacer. El jardín, que había sido el punto de partida de nuestra amistad y la conexión entre nuestras familias, se había transformado en un hermoso santuario, un lugar de paz y reflexión para todos los que lo visitaban. Cada mañana, Javier y yo nos reuníamos en el jardín para planificar nuestras actividades del día. Nos asegurábamos de que cada rincón del jardín estuviera bien cuidado, y siempre buscábamos nuevas maneras de mejorarlo. Plantábamos flores de temporada, añadíamos nuevas especies de árboles y diseñábamos áreas específicas para diferentes tipos de plantas. Queríamos que el jardín fuera un lugar donde la naturaleza pudiera florecer en toda su gloria. Además de trabajar en el jardín, también dedicábamos tiempo a nuestros proyectos de la fundación. Organizábamos eventos comunitarios, ofrecíamos talleres educativos y proporcionábamos apoyo a familias en crisis.
Uno de nuestros proyectos más exitosos fue un programa de becas para jóvenes talentosos que no podían permitirse una educación superior. Ver la alegría y la gratitud en los rostros de esos jóvenes y sus familias nos llenaba de satisfacción y nos recordaba por qué habíamos iniciado la fundación en primer lugar. Una tarde, mientras estábamos trabajando en el jardín, Javier me sorprendió con una idea. Me propuso que organizáramos un festival anual en el jardín, un evento que celebrara la comunidad y el trabajo que estábamos haciendo. La idea me pareció fantástica, y juntos comenzamos a planificar el festival. Queríamos que fuera un evento inclusivo, lleno de actividades para todas las edades, música en vivo, puestos de comida y, por supuesto, recorridos por el jardín. El festival se convirtió en un proyecto en el que toda la comunidad se involucró. Voluntarios de todas partes vinieron a ayudarnos a preparar el jardín y organizar las actividades. La respuesta fue abrumadoramente positiva, y el día del festival, el jardín estaba lleno de vida. Familias, amigos y vecinos paseaban por los senderos, disfrutando de la belleza del lugar y participando en las diversas actividades que habíamos organizado. Durante el festival, me tomé un momento para reflexionar sobre todo lo que habíamos logrado. Miré a mi alrededor y vi a Javier hablando con un grupo de jóvenes, compartiendo su pasión por la jardinería y la naturaleza. Sentí una profunda gratitud por haber encontrado un amigo y compañero como él. Nuestra amistad había crecido y se había fortalecido a lo largo del tiempo, y juntos habíamos logrado cosas que nunca habríamos imaginado. El festival fue un gran éxito, y al final del día, Javier y yo nos sentamos en uno de los bancos del jardín, agotados pero felices. Hablamos sobre el futuro y las nuevas ideas que teníamos para la fundación y el jardín. Sabíamos que siempre habría desafíos, pero también sabíamos que, mientras estuviéramos juntos, podríamos superarlos. Con el tiempo, la fundación continuó creciendo y expandiéndose. Iniciamos nuevos programas y proyectos, siempre buscando maneras de hacer una diferencia en la vida de las personas. El jardín se convirtió en un símbolo de nuestra amistad y la conexión entre nuestras familias, un lugar donde podíamos recordar el pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. Javier y yo también encontramos tiempo para seguir nuestros propios sueños y aspiraciones. Javier, inspirado por nuestra historia y el trabajo que estábamos haciendo, decidió estudiar paisajismo y diseño de jardines. Yo, por mi parte, encontré un nuevo propósito en la filantropía y el trabajo comunitario. Nos apoyábamos mutuamente en nuestros proyectos y siempre estábamos ahí el uno para el otro. Un día, mientras caminábamos por el jardín, Javier me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que, aunque habíamos comenzado este viaje para honrar a nuestras madres y sanar las heridas del pasado, habíamos encontrado algo mucho más grande en el proceso. Habíamos encontrado una amistad y una conexión que nos había cambiado para siempre. Sus palabras resonaron en mi corazón, y supe que tenía razón. La historia de nuestras madres y la conexión que compartían se convirtió en una fuente de inspiración continua para nosotros. Nos recordó la importancia de la amistad, el amor y el apoyo mutuo. Nos enseñó que, aunque el pasado puede estar lleno de dolor y pérdida, también puede ser una fuente de fuerza y esperanza. Y así, con el pasado finalmente en paz y un futuro lleno de promesas, Javier y yo continuamos nuestro trabajo, honrando la memoria de nuestras madres y haciendo del mundo un lugar mejor, un día a la vez. La historia terminó con Javier y yo caminando juntos por el jardín, rodeados de flores y árboles que simbolizaban el crecimiento y la renovación. Ambos sabíamos que, aunque el pasado estuvo lleno de dolor y pérdida, el futuro estaba lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Y así, con el corazón lleno de gratitud y el espíritu renovado, nos embarcamos en un nuevo capítulo de nuestras vidas, sabiendo que siempre tendríamos el apoyo y la amistad del otro.